más allá de las ideas prefijadas que podemos tener, y básicamente son ideas que muchas veces nos vienen por los medios de comunicación, con de política, pues vamos ahí, y, claro, tenemos una primera noción quizás eh, un tanto empírica, real también, o sea, en el sentido de que si lo político se está reduciendo a lo que vemos en los periódicos, si eso es lo político. Pues quizás pensar lo político nos haga tener que diferenciar entre una cosa es la acción de los que se autodenominan políticos respecto a lo que... Sí, estoy viendo el pase de diapositivas y todavía estoy por la uno, por la primera. Vale, ya estoy. Vale. Sí, aquí, ¿qué es lo político? Correcto, gracias. Muy bien. Respecto a lo que comenté, eh, esa idea de que quizás lo político no es lo que estamos acostumbrados a concebir como lo político. Tenemos esa acción de los que se autodenominan como políticos. La política es mucho más que eso. Eh, lo político, en sentido fuerte y amplio de la palabra, nos estaría llevando a la acción que incluiría también a la ciudadanía, ¿de acuerdo? No solamente a los representantes, sino los ciudadanos como parte básica de lo que es una sociedad que pretende llamarse democrática. Por ello pues, en esa primera idea de sospecha respecto a los conceptos que utilizamos, a las palabras que utilizamos, uno, diferenciar lo político de lo partidista, ¿de acuerdo? Pero en estos momentos, y tal como voy a comentar más adelante, lo partidista y lo político están muy alejados. Quizás hay otros momentos, otras posibilidades en los que la ciudadanía y los partidos políticos estén más cerca, pero no estamos. Y estoy anticipando ahí una reflexión. Pero ya la veremos. Bien, segundo, en esa idea también de sospecha de cuánta política se hace dentro de instituciones políticas. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir también que deberíamos pensar que, claro, si nosotros cogemos un libro de ciencia política o de política, pues el Estado, de la democracia, nos hablará de los partidos políticos, etcétera, instituciones políticas, etcétera. Pero, ¿y qué ocurre? Y aquí viene la sospecha. ¿Qué ocurre cuando hay política que no se hace dentro de esas instituciones? Y encima no es una política que se haga marginalmente, no, no, sino sustantivamente, de forma importante. Tanto así que puede llegar a condicionar, incluso definir a los extremos, lo que se hace dentro de las instituciones políticas. Es decir, lo que estoy anticipando también es la idea de que igual no todo lo político se decide dentro de las instituciones llamadas políticas. Puede haber otras instituciones de otro tipo que en contextos concretos puedan tener importancia incluso decisiva. Bien. Eh, También el pensar un descontento cotidiano, la idea de que vemos a los políticos que no deciden en función de los ciudadanos y preguntarnos por qué, ¿de acuerdo? En esa idea de que, contrariamente a lo que se encuentran también en muchos manuales, que no toda la política se explica por lo que ocurre dentro de un territorio. Una visión completa de los fenómenos políticos, pensar que incluso elecciones políticas o tendencias de pensamiento político o ideologías políticas en general tienen un elemento transnacional importante. De hecho, justamente, pues los pensamientos de cambio universal, pues son compartidos muchas veces. Nosotros leemos teóricos o pensadores o acciones políticas que pueden suceder muy lejos de nuestros territorios, pero son inspiradoras a favor o incluso
contrarias, ¿de acuerdo? Por supuesto. Es decir, el ciudadano no solamente piensa lo que ocurre en su territorio, sino también debe pensar lo que ocurre en el mundo, porque eso que ocurre en el mundo también le afecta. Le afecta no de forma alejada, sino puede ser incluso de forma cotidiana y decisiva. Bien, por ejemplo, por anticipar a un tema, pensé en el contexto de guerra. El contexto de guerra, el contexto de alienarse en un bando, en otro, o no, o no, o no, ¿de acuerdo? ¿Qué posición se toma respecto a un conflicto internacional? ¿Merece la pena que nuestro país tome una posición o merece la pena que administre sus intereses nacionales? Estoy hablando demasiado en abstracto, pero ya quizás ustedes le van dando algún contenido posterior y en base a realidades que no solamente que suceden ahora, sino que pueden suceder en el futuro. Bien, entonces, en esa idea de política, pensar la política de otra forma, no solamente como institución, sino como una realidad práctica. Por eso esa idea de praxis. Praxis se opone, la idea de política como praxis se opone a la idea de política como mecanismo institucional, exclusivamente hablando. ¿De acuerdo? No quiere decir, no estoy defendiendo la idea de que no son relevantes las instituciones. Por supuesto que son relevantes, pero las hemos de pensar de forma conectada con la práctica ciudadana. Si no tienden a independizarse y alejarse del ciudadano. En cambio, si las vinculamos con la práctica ciudadana, la práctica social, entonces esas instituciones pueden quizás tener mayor representatividad del ciudadano. Bien, por eso, en la idea incluso más fuerte de praxis, nos lleva a un elemento fundamental de cómo concebir el ciudadano en democracia. Nos lleva a esa idea de que el ciudadano en democracia no solamente vota una X, sino que es un cargo fundamental, el cargo fundamental de la democracia, que nos lleva a que constantemente el ciudadano ejerza su cargo. En los distintos niveles, por supuesto. Tanto, y cuando digo ejercer su cargo, le digo en el sentido más amplio de la palabra. Es decir, la obligación de un ciudadano de informarse de lo que sucede en su país y en el mundo. Obligación del cargo de ciudadano de deliberar, de compartir con sus compañeros, con sus otros conciudadanos, ya sea en el núcleo familiar o en la amistad, eh, o en los grupos de asociaciones o incluso partidos políticos. Es decir, es una exigencia continua. ¿Y por qué lo vinculo a la praxis? Porque esta otra noción de ciudadanía, de lo político, lo que hace es que el ciudadano se construya en base a la práctica. Es decir, la ciudadanía, pensar la política como praxis implica pensar de que la persona cuando actúa políticamente se está construyendo como sujeto político y sujeto democrático en este caso. En la antigua Grecia, en Atenas, la palabra idiota no era un insulto como era una característica, evidentemente, pues, otorgar a alguien de una inmoralidad, ¿de acuerdo? Y era la inmoralidad muy grave, que era justamente la de una persona que se dedica solamente a sus asuntos de interés personal, individual, ¿m? Y dejar de preocuparse por los asuntos públicos. Estoy aquí utilizando estoy mencionando cómo en otras sociedades, que también pueden ser las nuestras, el no dedicarse a lo común puede ser una falta, una falta de ciudadanía, una falta de virtud, en este caso política.
Ese es un poco, claro, cuando surge un insulto, cuando se valora lo opuesto, ¿de acuerdo? Cuando se valora la acción en colectiva, pues entonces la no acción colectiva es vista como algo peyorativo. Entonces, por ello, esa idea de praxis en la que actuando colectivamente nos construimos, porque construimos las normas que nos permiten actuar, nuestras posibilidades, lo que nos permite, las normas que nos dicen qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, ya sea en el marco moral o en el marco político. Esa acción nos construye, nos construye. Podemos decir que una persona es buena o mala no porque tenga una acción aislada de bondad o de maldad, sino porque tiene un conjunto de acciones que lo han llevado a poderlo caracterizar. Se ha ido definiendo en función de sus acciones. Si podemos pensarlo eso a nivel individual, pensemos también a nivel colectivo. Por eso nos preocupamos por la falta de participación ciudadana o por los ciudadanos se alejan de la política. ¿Qué está pasando? Bien, por ello, esa idea de praxis como autoconstrucción, ¿de acuerdo? En este caso, colectiva. Y también, bueno, siguiendo un poco con el esquema, el, si bien las instituciones, y hay corrientes teóricas que la defienden, que ya sea en el pasado el institucionalismo o el neoinstitucionalismo, ponen su centro en las instituciones, eh, hay un problema con esto. El problema es que no es el problema no es la preocupación por instituciones, el problema es por la no preocupación del tejido social o del ciudadano. Esa es la preocupación. ¿Por qué? Porque entonces es cuando las instituciones se independizan del ciudadano, tienen vida propia y, y pasan al mundo de las ideas. Entonces, parecería que un problema político se solucionaría justamente rediseñando las instituciones. ¿Hay una crisis política en Perú? No hay problema. Vamos a hacer una reforma institucional, pero no es suficiente. Es parte de lo necesario, pero no es suficiente. Lo más importante es la reforma socioeconómico, político, social. Si la vida cotidiana de los ciudadanos no cambia, difícilmente va a cambiar el plano institucional. De hecho, las instituciones tienen un elemento. Las instituciones son siempre instrumentales. Son procedimientos, etcétera, pero son instrumentales. El instrumento no nos acaba de decir nunca para qué sirve. Por ejemplo, podemos diseñar muy bien un martillo, pero no tendrá la misma función en las manos de un carpintero o de un asesino. Es decir, con este ejemplo, quizás un poco radical, lo único que quiero decir es que todo instrumento, toda institución puede ser tergiversada. Y de hecho, históricamente tenemos multitud de casos. Por ejemplo, se mantuvieron las instituciones republicanas en el paso al Imperio Romano. Es decir, el Imperio Romano mantuvo esas instituciones republicanas, el Senado, etcétera, etcétera, pero simplemente las tergiversó, las vació de contenido. El Senado no decidía, decidía el emperador. Pero ¿para qué tener el coste de cambiar instituciones si las puedes mantener tergiversándolas? Esta es un poco la sospecha que les ayudo, que intento, que también pensamos. No quiere decir que siempre tengamos que sospechar de instituciones, sino que tenemos que situar bien las instituciones para ver qué función realmente están cumpliendo. Bien. Por ello, esa idea de instituciones formales y bien reales, que quizás las reales no corresponden con las formales. Y de hecho, justamente, muchas de las investigaciones que ustedes encontrarán por ahí, pues van hacia el plano formal, no hacia el plano real. Y aquí, pues, hay un exceso, tal como comento, un exceso en elementos culturales e institucionales versus una dejación de elementos de la vida cotidiana socioeconómicos, que es un poco lo que pasaremos inmediatamente
a través. Por ello, hemos de esa idea de intentar integrar el plano institucional con el plano de la sociedad real, para poder comprenderlo. Claro, porque además es que tenemos otros adversarios, políticamente hablando, ¿de acuerdo? El realismo proviene originariamente del conservadurismo. ¿No? Es de que nada cambia, de que ¿para qué preocuparse por cambiar las cosas? Si esto ya está funcionando, por lo tanto, si funciona, pues únicamente habrá que preocuparse de los mecanismos de ese funcionamiento y ya está. Pero bueno, eso podríamos llegar incluso a aceptarlo si estuviésemos viviendo en un buen mundo, en un mundo político que nos satisfaga a todos. Pero si no es así, entonces quizás esa realidad merezca ser cambiada. Por ello, el realismo crítico, ¿m? Que lo que busca es pensar lo real para entender lo real, mejor dicho, para pensar cambios realistas. Por ello, no hay, eh, no hay atajo. Se trata de entender el mundo, por lo tanto, ciencias sociales, filosofía, humanidad, etcétera. Y gracias a eso podremos, bueno, comprender los mecanismos de lo político, las posibilidades que están abiertas en el momento histórico que nos toque. Y de ahí sí, pues poder presentar unos ideales que bien nos pueden dar unos buenos criterios de justicia, ¿eh? Valores y también incluso, ¿por qué no? En momentos en los cuales no hay alternativa, ¿por qué no pensar la utopía? Pero no como punto final, sino como punto de inicio. La utopía es imaginar un buen mundo que no existe, pero quizás puede ser inspiración de algunos elementos que vayan apareciendo. Y, y así, pues entonces, poder ya, de otra forma, trasladarlo al campo de lo político en base a criterios de justicia social y en base también a unos criterios de ciudadanía de calidad informada y participante. Bien, sobre todo porque nosotros no estamos pensando lo político en cualquier escenario posible. Lo estamos pensando en un contexto duro, en un contexto permanente, no solamente momentáneo, sino es permanente de desigualdad. Entonces tenemos ahí temas que se van arrastrando y que van afectando a las nuevas generaciones que continúan ahí, la desigualdad. Bien, dicho esto, pasamos al siguiente. Al siguiente. Bien, gracias. ¿Desde qué momento nos toca pensar esto? ¿Cuál es nuestro momento? Nuestro momento no es el de los años 90, no es, no es tampoco de los años 30. Y eso, sí, aparte de los numeritos, de las cifras, de los años, nos haría tener que reconstruir contextos históricos concretos, ¿de acuerdo? Años 30, Primera Guerra Mundial, eh, pocos años antes de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, contextos de crisis durísima. Y justamente están volviendo a estudiar por el tema de la crisis de democracia. Unas, una, la República de Weimar era un modelo de democracia, una constitución importantísima, y sin embargo, pues parece que no estaba todo en lo institucional. En lo social también había algo que explicaba ese cambio hacia, eh, hacia un modelo fascista y nazi, como ocurrió posteriormente. Entonces, hemos de estar atentos a los elementos que están presentes. Bien, en los años 90, ¿por qué menciono los años 90? Porque los años 90, pues básicamente los primeros años de globalización, la extensión neoliberal, la utopía neoliberal, el optimismo neoliberal, no estamos en esos momentos. Estamos justamente en un momento de cambio, en un momento en el cual pues todavía eh, las bibliotecas de lo político hablan de las décadas pasadas. Y hemos de leerlo ya no como el tronco principal de lo que nos expliquen, sino como qué elementos, aunque sean marginales, están ahí presentes, que van explicando nuestro cambio hacia
hacia algo nuevo que todavía no sabemos qué es. Por ello, las formas de concebir lo político de las décadas pasadas ya no son tan útiles para pensar la política en el tiempo presente y en las próximas décadas. Estamos en un momento de cambio, esa caída de las certezas. ¿Tenemos evidencias? Sí, pues la crisis del 2008 supuso un grave afectación al modelo neoliberal, que también fue afectado por las evidencias de la pandemia y las necesidades de la ciudadanía. Pero además también desde el 2022, 23, 24, los cambios geopolíticos, las guerras, que justamente implican que esa idea de que la globalización no está en el mejor de los momentos. Estamos en un momento de la crisis de la globalización. Bien, así pues, un mundo en guerra y división geopolítica. En ese marco es que hemos de entender pues, lo que nos afecta. La crisis de la democracia, las crisis constitucionales, que justamente tienen que ver con esa idea de crisis del neoliberalismo y la crisis del, el lenguaje cultural del neoliberalismo que fue la posmodernidad. Digo, fue no porque haya desaparecido, pero ya no tiene la posición central como antes. Exactamente igual que el neoliberalismo ya no tiene la posición tan central como antes. De hecho, justamente podríamos estar hablando de quizás de una neomodernidad, una modernidad que aprende de sus críticas, las críticas postmodernas que le han servido para encontrar algunos elementos que debía corregir. Y de hecho, eso se traslada también tanto al ámbito económico como político. De hecho, esa idea de neokeynesianismo se están rompiendo en política económica dogmas de los años 90. La no intervención en economía, que de hecho no es la primera vez que sucede. Recuerden que era normal en el siglo XIX, principios del siglo XX, que el Estado no interviniese en economía, pero después del crack del 29, Estados Unidos fue uno de los primeros países en que el Estado intervino en economía y justamente se implementó medidas keynesianas. Recuerden Roosevelt, el New Deal, pero no solamente fue en Estados Unidos, en Europa. Y de hecho, de ahí surge en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, la construcción del Estado social, que ya tuvo antecedentes anteriormente. Bien, el panorama que hemos estado anteriormente también hace que nos repensemos la posición del Estado, cuando en las décadas pasadas la posición central lo tuvo el mercado. Quizás el Estado merezca volver a tener una posición directa a la economía, por lo menos en algunas líneas básicas, o por lo menos también afrontar elementos fundamentales como nos mostró la pandemia y la carencia de servicios sanitarios, en los que las clínicas tenían precios altísimos y eran escasas. Y en cambio, el, el Estado, justamente la sanidad pública, pudo atender a mucha gente que si no, de otra forma no hubiese podido ser atendida. Pero sin embargo, nos encontramos con una sanidad pública precaria, heredera de las décadas anteriores neoliberales. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Así pues, en la siguiente diapositiva de vidas precarias. Gracias. Ello ese contexto que he comentado nos haría necesario pensar un poco en la situación en que nos encontramos, ¿de acuerdo? Bueno, un poco de dónde viene esa situación que nos encontramos actualmente. Hemos pasado de lo que fue en los años 40, como he comentado. Cuando se habla de Estado social, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a una idea de importancia de lo público, una construcción de la clase media, años 40, 50, 60, fue una época de construcción de la clase media. Y cuando digo construcción, sí, es que antes no existía. Antes era algo anecdótico, algo minoritario, la clase media, una estrecha franja entre la clase alta y la gran clase baja. El Estado social fue una máquina de construcción de clase media. Evidentemente lo hizo
con mayor consistencia en los países más desarrollados, pero también en todo el mundo. ¿Por qué? Porque básicamente se produjo una redistribución hacia abajo, se creó servicios públicos, sanidad, educación pública. La universidad pública no fue una, por ejemplo, estoy pensando en San Marcos, si ustedes recorren las cifras de alumnos de principios del siglo XX, en San Marcos verán que eran poquísimos, era una universidad de élites, pública, pero de élites. En cambio, con el desarrollo del Estado social, la universidad pública llega a extenderse y ser un poco lo que la principal universidad pública que hay en Perú, justamente la que va muchísimos estudiantes, muchos más estudiantes que en otra parte, que en otras épocas. Pero no es un fenómeno de Perú, es un fenómeno mundial. Ustedes pueden hacer una tabla de las cifras de alumnos en la Universidad de Barcelona, que es mi alma mater, o otras universidades, y verán que el fenómeno es similar. Bien, por lo tanto, fíjense, esa idea de construcción de clase media por vía de servicios públicos, también por vía de redistribución, política social, pero también una seguridad social a nivel de pensiones, a nivel incluso de seguros de desempleo en otros países, por ejemplo. Una persona, por ejemplo, en España, pues está trabajando 3 años, pierde el trabajo, pero tiene un seguro de desempleo que le puede durar más o menos un año, algo parecido mientras busca otro trabajo. Esos son colchones sociales, que no se construyeron por decisión de élites, sino justamente por presión de ciudadanos organizados. Bien, por lo tanto, eso llevó incluso en otras épocas a lo que se llamaba la concertación social, el Consejo Económico Social, donde se decidían las políticas sociales y sobre todo laborales a largo plazo, con una representación del Estado, representación del, de los sindicatos de trabajadores y también de sindicatos de empresarios. Llegaban a acordar políticas de aumentos de salarios o de condiciones laborales a largo plazo. Y eso justamente disminuyó lo que era el conflicto social. Bien, y esa fue la base material que sostuvo la democracia. Porque la democracia no solamente es un régimen político, es un régimen también económico, que sustenta justamente, al menos en alguna cierta igualdad social. No puede, es difícil una democracia real en países de extrema desigualdad. Y esta es una de las dificultades que tenemos en Perú, las extremas desigualdades. Bien, ese modelo que he comentado anteriormente cambió y justamente nosotros estamos en la resaca de ese modelo. Actualmente vimos esa resaca. A través de la crisis de los años 70 se produjo un giro en los años 80 en Estados Unidos, en Inglaterra, en distintos países, en España también. Y en Perú llegó a los años 90, justamente el giro neoliberal, ¿de acuerdo? Que se utilizó la crisis del Estado social para trasladarse a lo que sería un Estado mercado, que es un estado mínimo, un estado incluso de distribución inversa. Es decir, con esa idea de que los que más tienen deben pagar pocos impuestos, porque si pagan impuestos puedan invertir, cosa que no es real. O sea, cuando una persona tiene más dinero disponible, pues puede optar entre un gasto o una inversión. Y lo que explican más las inversiones no es tanto que una persona tenga dinero disponible, sino los contextos. Y en contextos de crisis, por ejemplo, difícilmente alguien va a invertir. Por eso, justamente en contexto de crisis, quien mejor invierte es el Estado, que ha hecho salir a grandes países de la crisis, Estados Unidos o otros países, ¿no? Y es un poco el contexto que tenemos actualmente. Bien, pasamos al siguiente, por favor. Bien, entonces, lo que se produjo desde los años 90, esa deconstrucción de las instituciones, anterior, vale, la deconstrucción de las instituciones socioeconómicas y básicamente los sindicatos. Los sindicatos, que era la agrupación de los trabajadores, donde
colectivamente pues, defendían y dialogaban acerca de su situación, pues fueron justamente un gran objetivo. Por lo tanto, se produjo una desinstitucionalización de la ciudadanía en el campo económico. Esa idea que se vendió a la ciudadanía de que, bueno, no hay problemas, que ahora uno es empresario de sí mismo. El emprendedurismo, ¿de acuerdo? Bueno, por supuesto, si uno monta su empresa está bien, pero si uno piensa que su trabajo es ser emprendedor, pues tiene un problema, porque entonces tiende hacia la autoexplotación, a ser un trabajador informal, y un trabajador informal quiere decir un trabajador que no existe socialmente, a nivel de derechos sociales, es decir, eh, no tiene derecho a pensión, no tiene derecho a desempleo, etcétera. No está pagando una sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Una precariedad, justamente. Y aquí me permito recomendarles el cine de Ken Loach, una persona que ya está anciana, pero que lleva justamente sus décadas realizando cine sobre el mundo laboral, el mundo del trabajo, justamente pues, y justamente sus películas son bastante recientes, por lo tanto, también nos muestra cómo eso afecta a la vida cotidiana. Nos da un enfoque integral de esa realidad del trabajo, cómo pasa a la vida cotidiana, a cómo uno se auto justifica, ¿eh? Cómo uno pues decide que lo público quizás no es el mejor espacio para dedicarse, sino mejor quizás para dedicarse más a lo individual, porque no tiene otras posibilidades. Bien, aquí sería una idea justamente de centros y periferias en el sentido no espacial, sino conceptual e institucional, en el que el mercado sería el centro de la vida, eh, no solamente laboral, sino también político y social. Y justamente, pues la sociedad quedaría en la periferia. Las familias, los amigos quedan en la periferia. Eh, esa idea de un trabajador hiperflexible. La empresa le manda a un sitio, pues va para allá, va para otro, pues, ahora hay que hacer esto, ahora hay que hacer esto otro, no, pero si eso no está en mi casa, es igual, hay que hacerlo. Bueno, ese trabajador permanentemente disponible, pendiente del celular, que le suene o que llegue un mensaje, ya sea en fin de semana o ya sea fuera de horarios laborales. Bien, eso es. Estamos hablando de las vidas precarias, de la vida cotidiana, ¿de acuerdo? Eso es lo que se traduce al mundo político, a la ciudadanía precaria, en la cual hay una prioridad del interés en lo individual frente al interés por lo colectivo, que comentaba anteriormente, donde se desvaloriza la preocupación por lo público, lo colectivo, lo político, y donde se subsume lo público en lo privado. Esa idea de que es mejor que lo haga una empresa. Oiga, pero si una empresa es una empresa. Una empresa tiene una lógica propia, que es una lógica diferente a la lógica del mercado. La lógica de una empresa es buscar su beneficio, interés individual. Si no se consigue el beneficio, entonces pues no se hacen las acciones, ¿de acuerdo? O se venden los productos. El Estado no es eso. El Estado tiene una lógica diferente, tiene una lógica de lo público. Presta servicios a aquellas personas que no tienen recursos, hace carreteras, hace cosas que el sector privado no podría hacer. Es capaz de regalar vacunas, cuando ninguna empresa regalaría vacunas. Es capaz de crear una sanidad pública gratuita, cuando ninguna empresa haría eso. Es decir, el Estado justamente se define por criterios políticos. Por eso la importancia de que los ciudadanos estén pendientes de esos criterios políticos. ¿Qué criterios políticos? Del bien común. Los criterios de la empresa son el bien individual, no es el bien común. Son dos instrumentos que sirven para cosas diferentes. Por ello no podemos confundir
Lo que se hace muy bien para buscar el interés individual puede que sea totalmente ineficaz para buscar el interés colectivo. Y de hecho, la pandemia lo mostró. Las crisis también han mostrado que ninguna empresa invertiría en momentos de crisis y ha tenido que ser el Estado que intervenga en economía para poder salir de una crisis. No estoy pensando solamente en Perú, estoy pensando en el mundo, incluido Estados Unidos, incluido la Unión Europea. Bien, pero claro, como, como explico en mis clases de teoría del poder político, el poder político se ejerce por la fuerza o por el convencimiento. Entonces, ha ido acompañado de una cultura, una ideología, justamente que amparaba ese tipo de primacía de lo privado frente a lo público. Por ejemplo, esa ideología del emprendedor, interés individual, el decir que es bueno el no tener tiempo. Claro, cuando dice uno, no es que no tengo tiempo. Ah, me gustaría estar con los amigos, pero no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque lo que hay detrás es que una primacía del mundo laboral o por lo menos del mundo de interés privado, ¿m? Frente a lo que es el momento colectivo. Quedar con los amigos no solamente es quedar con los amigos, es hablar de temas comunes. Es un semillero de crear, en el que también pueden surgir temas políticos. Bien, todo este contexto nos lleva a esa idea de ciudadanía precaria. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, en Perú, por desgracia, pues tenemos datos muy duros. Por ejemplo, que el 75% de los trabajadores son informales. Y recuerden que eso quiere decir algo tan duro. Voy a ver si puedo encender la camarita. Si se escucha mal, pues me dicen, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, es para que estemos ahí. Si no distorsiona, pues por lo menos que sea una forma más de comunicarnos. Bueno, tal como les decía, en el Perú el 75% de trabajadores informales, sí, muy bien, es una estadística, es un concepto, sí, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué realidad hay detrás de eso? Hay 75% de personas que no existen laboralmente, lo que quiere decir de que en cualquier momento le pueden decir, ¿sabes una cosa? Mañana no vengas. Mañana no vengas quiere decir que mañana no trabajas. Mañana no trabajas, no cobras. ¿Mm? Y oiga, ¿y qué ocurre con su planificación económica, de su familia, de su vida? No hay posibilidad de eso. ¿De acuerdo? Por eso es muy normal que las personas trabajen más de la cuenta, porque no saben si dentro de unos meses van a poder tener los mismos ingresos. Cuando uno no tiene una situación formal, coge todos los trabajos que le llegan, porque es mejor acumular por si acaso un día te dicen, mañana no vengas. Además, no solamente eso, sino quizás cuando se es joven, pues uno no piensa en el curso de toda su vida, pero su vida pues tiene distintos momentos, un momento de desarrollo, de quizás mayor trabajo para situarse, pero después un momento de mayor estabilidad, necesitará tiempo para su familia, si es que quiere tener una familia, y habrá un momento de la vejez. No se puede ser trabajador informal toda la vida, por lo menos no es sustentable. ¿De acuerdo? Puede serlo, por supuesto, realmente, pero eso implicará fuertes distorsiones en tu nivel familiar y también en el nivel de la vejez o de la enfermedad. Bien, eso nos lleva a una precariedad social. Esa es la cotidianidad que nos permite entender por qué la gente se preocupa solamente de sí misma. ¿Por qué es tan individualista? ¿Por qué va al interés individual? ¿Por qué no se preocupa tanto de lo colectivo? No es cuestión de ponernos una etiqueta de inmorales. No, es entender los procesos. Quizás nosotros nos podemos dedicar más a lo político porque tenemos una cierta seguridad social, laboral o personal o familiar, lo que sea, pero no es la mayor parte de la población que se encuentra en estas situaciones. Y ello justamente está conectado con si no hay, claro, ello nos lleva al conflicto. Los griegos tenían muy claro que había que tener una cierta igualdad, solucionar un poco el tema
económico, social, porque si no tenían un problema, tenían el conflicto social latente. Y ese conflicto puede darse pues, a nivel de, de conflicto político en las calles, pero también puede darse en otro nivel, cuando ese conflicto busca una solución individual. Y esa solución individual es justamente la delincuencia. ¿Mm? Cuando alguien ve que lo que le promete la sociedad, el esfuerzo, no lleva a una mejora, o incluso no hay condiciones de inserción social o incluso de frenos a inserción social, puede ser que busque el desgraciado camino de la delincuencia. De hecho, estadísticamente hablando, claro, es que no podemos juzgar solamente la delincuencia en términos morales. Qué malos que son, malo el que roba. No, no, eso puede ser una valoración a posteriori. Pero nosotros tenemos que entender que en momentos de prosperidad hay menos delincuencia, en momentos de cierta igualdad hay menos delincuencia, y en momentos de crisis, de grandes desigualdades, hay más delincuencia. Y entender por qué. ¿Cuáles son los mecanismos que están actuando ahí? Bien. Por ejemplo, también el hecho de que hay migración, pero ¿se le permite a esa persona integrarse en la sociedad o se le ponen dificultades? Por ejemplo, el otro día me informaban que para ser una persona de nacionalidad venezolana, para poder conseguir la nacionalidad peruana, tenía que ganar mensualmente, creo que más de 3.000 soles. Más de 3.000 soles. Claro, teniendo en cuenta que muchos peruanos no ganan más de 3.000 soles. Entonces, aquí tenemos un problema, porque estamos bloqueando a la normalidad ciudadana un conjunto de poblaciones. No es que vayan a venir, no es que están aquí y que están realizando su vida cotidiana. Entonces, ¿se integran como ciudadanos o no se integran como ciudadanos? Porque si no si se integran los ciudadanos, se integrarán en igualdad de condiciones, con mismos derechos, con las mismas posibilidades de defender sus derechos. Si no se integran como ciudadanos, entonces, pues tendrán una situación eh, precaria, una sociedad más precaria todavía, en la cual será caldo de cultivo para que algunos, bueno, aparte de las redes de delincuencia, etcétera, etcétera, políticamente hablando, puede que vayan surgiendo partidos políticos en los cada vez más, los cuales digan, muétenme a mí, que excluiré a estos, que los castigaré más, que los perseguiré. Por supuesto que una cosa es perseguir la delincuencia y otra cosa es estigmatizar un conjunto de la población que la mayoría está realizando los trabajos más precarios. Bien, y eso es justamente lo que ha ocurrido en varios países de Europa. El auge de la ultraderecha, de los países, sea partidos de derecha radical, populista o incluso de otro tipo, tiene que ver justamente por el difícil acceso a la nacionalidad. Bien. Entonces, bueno, en este contexto, justamente también pensar en el caso peruano por la desintegración racional, que todas las elecciones nos encontramos con esta dificultad, justamente con esta dificultad entre que una cosa es lo que piensa políticamente y vota Lima, y otra cosa es lo que, uy, sorpresa, constantemente hay una diferencia a nivel de regiones. Eso es una manifestación de unos efectos que tienen unas causas en una integración pendiente de un país, de una república. Esa dualidad capital, resto del país, es patente incluso visualmente. Uno pasea por Lima o se pasea por otras zonas de Perú y ve dos países diferentes. Por tanto, si ve dos países diferentes, es normal que tengan expresiones políticas diferentes. Incluso y esto lo constaté hace un par de años cuando estuve viajando, bueno, en los 2 últimos años que estaba viajando por Perú, ver cómo en algunas zonas del país pues tienen más referente no a lo que sucede dentro del país, sino lo que ocurre en el país de al lado. Por ejemplo, en Piura, pues académicamente tienen muy en cuenta lo que ocurre en Ecuador. Y en Ayacucho, por ejemplo, quizás tienen muy en cuenta lo que ocurre en Bolivia. ¿Mm? Y eso es parte de una realidad. Quizás tiene mucha más relación esos territorios con esos otros países que no la integración pendiente de un Perú. Bien, por ello nos encontramos aquí
pues en un contexto político, ¿de acuerdo? Una baja educación política, se está hablando de reintroducir la educación para la ciudadanía, pero ojalá que tenga un buen contenido, porque la educación de la ciudadanía puede tener contenidos muy diversos, puede ser doctrinaria, puede ser incluso decir, mira, esta política es la que hay, el ciudadano lo que tiene que hacer es seguir esta política y no cuestionarse nada. Esta es la Constitución, niños, aprendemos la Constitución, tal, como si no hubiese cambios, transformaciones sociales que implicasen reinterpretaciones o incluso, en el límite, transformaciones constitucionales. Por supuesto. Esa idea de que, claro, evitar esa idea de que la política es algo dado, y no, la política en democracia es algo dado como punto de partida, pero que se construye de esta forma. Y los ciudadanos son los que deciden si mantienen lo que hay o lo cambian. Bien, no es fácil el entorno que tenemos. Por lo tanto, faltan espacios de debate de calidad. De hecho, justamente, pues les felicito a Seamos Escuela, porque esto es parte de esos espacios que faltan, estos espacios de debate. Yo os puedo ahora comentar algunas cosas, pero yo sé por el programa que me han hecho pasar y por todas las intervenciones que ustedes van a tener sus mesas de trabajo, sus debates, etcétera. Y eso es justamente lo más importante. Esto simplemente es una materia prima para que ustedes reelaboren y ejerzan de ciudadanos. No son buenas las condiciones porque en el caso peruano recordemos que tenemos el 75% de los medios de comunicación concentradas en una sola voz. El Grupo del Comercio, con todo su conjunto de periódicos y televisiones, bueno, pues ustedes van a un kiosco, pues ven 10 periódicos, pues 7 y medio son de la misma empresa. Y eso distorsiona un elemento importante, que es la pluralidad. Eso no es el hecho de tener muchos periódicos si todos son del mismo dueño, sino que justamente tengan distintos referentes sociales, es decir, grupos sociales tengan ahí un medio de comunicación en el que les permita pues, entender mejor sus distintos puntos de vista por la realidad social. Y también la televisión pública, pues lo siento, no cumple esa función educadora del ciudadano que debería cumplir y que en otros momentos o en otros países cumple. Pasamos al siguiente, por favor. Bien, y esto nos lleva justamente a entender por qué, si hemos entendido la vida cotidiana del ciudadano, entenderemos por qué los movimientos sociales, que es un poco la materia prima de los partidos políticos, son agrupaciones que a veces pueden surgir por algunos intereses colectivos, pero que después, si perduran, van hacia algún tipo de teorización, ideología en el buen sentido de la palabra, es decir, una concepción de principios y valores, una jerarquía de principios y valores. Eso es una ideología política. Y de hecho, yo soy profesor de ideologías políticas varias veces, por lo tanto, es algo que académicamente se estudia. Otra cosa es la visión de Marx, que sería ideología como ocultación de la realidad. ¿De acuerdo? Pero en este momento lo estoy utilizando en esos términos, en los términos de valores, principios y jerarquía de ideas que construyen una noción de lo político. Bien, entonces, en esos movimientos sociales podemos entender por qué son movimientos individualistas. No solamente digo individuales, sino individualistas. En el sentido de que, bueno, pues como no hay construcción en la vida cotidiana de lo colectivo, entonces, pues, donde no hay, no podemos sacar. Entonces, si todos nos hemos ido preocupando, o la ciudadanía se va preocupando de lo individual, cuando se expresa colectivamente, pues no hay una integración, no hay algo que compartan. Por ello, pues es muy fácil, y de hecho, la derecha pues lo ha criticado bastante. Y en este caso, con alguna razón. Es el movimiento woke, por ejemplo, de moralismo político. Fíjense, si estamos hablando de moralismo político, aquí tenemos un problema. Porque estamos hablando de que algo que debería ser pensado políticamente
se piensa como algo de virtud individual. Alguien que al hacer clic desde mi casa por tal opción, ya estoy. Mira, ya me puedo ir a dormir tranquilo. O por criticar a esta persona con un Facebook, pum, ya está, ya me puedo ir a dormir. Eso es una acción individual que empieza y termina en lo individual. Que pueda tener una apariencia colectiva. Bueno, cada uno puede tener la apariencia que quiera, pero no es lo que son movimientos sociales. Los movimientos sociales son más exigentes, implican, pues, informarse, implican debatir, implican agruparse, implican construir instituciones. Pero sin embargo, lo que tenemos son esos movimientos individualistas que además están ayudados por la tecnología. Esa idea de que pensar de que es un clic en el Facebook, me gusta, no me gusta, lo que sea, pues ya hemos cumplido políticamente. Además, espontáneos, porque no es aquello que lo tengamos, no es una acción estratégica, es una acción que aparece y, bueno, momentáneamente lo hacemos, como espontáneos, como las compras espontáneas en el supermercado. Uno va a comprar leche y de repente, mientras está esperando a pagar el cajero, resulta que ve unos chocolatitos y compra chocolatitos. Oiga, pero si usted había ido a comprar leche, ¿qué hace usted trayendo unos chocolatitos? Justamente es donde actúa lo irracional y justamente se deja de lado un poco lo político, lo racional. Por eso, esa idea de pasionales. Nos movemos por sentimientos. Algo nos indigna. Salimos a la calle. Pero no agrupados, sino momentáneamente. Podemos parecer muchos en la calle, pero sin embargo pasa el tiempo y esa pasión cae y cada uno termina cansándose y volviéndose a casa. Y los políticos lo saben. Los políticos lo único que hacen es esperar que llegue el cansancio. ¿Por qué? Porque detrás no hay organizaciones, detrás lo que hay son individuos y cada individuo vuelve a su casa. Por ello, estos movimientos sociales son efímeros. Aparecen, parecen que tienen mucha fuerza, la gente en la calle, y desaparecen. Nos podríamos estar preguntando de qué pasó con aquellas manifestaciones que hemos visto en el pasado, Merino, o incluso cuando hubo el contrato precario de prácticas a estudiantes, que le llamaron aquí un nombre, no me acuerdo ahora. ¿Alguien se acuerda del nombre? La ley Pulpín. Sí, gracias, muchísimas gracias. Sí. Claro, ¿qué ocurrió con los pulpines que defendían sus derechos? Claro, indignados, salieron a la calle, pero crearon organizaciones, eh, integraron algún partido político. No, no, no. Después de la indignación, claro, por supuesto, consiguieron algo concreto, individual, sí, la ley Pulpín, pero, pero la acción, los movimientos sociales son solamente eso, una ley concreta, o podría haber surgido los pulpines indignados la idea de unas condiciones laborales más justas. Eso no, quedó simplemente en una ley y esa espontaneidad desapareció. Bien, por ello, claro, si nosotros hablamos de movimientos sociales con más rigor y con vinculación política, así que tendríamos que estar pensando en movimientos estructurados, colectivos, con vocación de permanencia y racionales. ¿Racionales por qué? Racionales no en sentido abstracto de la palabra. La razón, no, moderna. Bueno, en parte sí, pero políticamente, ¿qué nos interesa? Que hay un diálogo, hay una información, hay una construcción de una cultura ciudadana de calidad. Y eso lleva a una reflexión acerca de los principios. ¿Qué idea de justicia? Ese equilibrio entre libertad y igualdad. Y eso, racionalmente, la mejor expresión en los partidos políticos es el programa político. El programa político es la mejor expresión de la racionalidad de un partido político, el programa político. Por eso casi ningún partido tiene un programa político serio. Es lo menos importante actualmente. ¿Qué es lo más importante? Pues lo más importante son, pues, los eslogans, incluso fíjense, en el caso peruano nos hemos encontrado que la ideología ya ni siquiera, la ideología que
que aparentemente podrías, incluso alguna ideología que aparentemente era consistente internamente, quiero decir, no quiero que ustedes la compartan o no. Por ejemplo, había un partido marxista-leninista. Venga, llegó, incluso llegó a tener un presidente, pero ¿hemos tenido alguna política que se parezca algo remotamente al marxismo-leninismo? Cero, nada. Y conste que evidentemente no estoy diciendo ni que bien ni mal, sino simplemente estoy describiendo un hecho. ¿De acuerdo? Fíjense, lo que quiere decir es que igual ese marxismo-leninismo no era unos principios que rigiesen un programa político y una acción política. Eran, lo que comento aquí, una ideología electoral, una marca política. Ocupaban el espectro político diferenciándose del resto con el marxismo-leninismo, pero no tenían ninguna intención de llevar a cabo ninguna política en ese marco. Y lo digo esto como ejemplo un poco llamativo, pero podríamos pensarlo en cualquier otro partido político. Esa idea de que las ideologías ya no son los referentes de un partido político. Los partidos políticos no empiezan por dotarse de una ideología, sino estar, quizás el punto de explicación de los partidos políticos venga por otro lado, por un conjunto de intereses individuales o conjunto de intereses privados. ¿Y por qué se produce esto? Justamente por la desconexión entre lo que es la ciudadanía y los representantes. Lo que lleva justamente a que el ciudadano vote ilusionado a un partido político que tenga una línea. Y después ese partido político, cuando llega al poder, ha conseguido ya desconectarse del ciudadano, del vínculo ciudadano, pues ya no es el proceso electoral, ya ha llegado al Congreso, entonces tiene su agenda real totalmente diferente, una práctica real diferente. Claro, pero ocurre un problema. Mientras la derecha puede ser amplia y diversa, y puede ser amplia y derecha, y, claro, y disculpen la palabra derecha, porque quizás es demasiado reduccionista, pero si queremos darle un contenido político, podemos hablar de conservadurismo, liberalismo conservador, algo así. Pero esa es expresión ideológica, ¿de acuerdo? Ideológica de pensamiento político. Lo que hay detrás son intereses más individuales, ¿de acuerdo? Por eso justamente, a pesar de que puede que no se pongan de acuerdo en quién es el líder y por eso explique que haya diferentes partidos políticos, cuando llegan al Congreso, votan las leyes juntos, porque, porque tienen en común los intereses privados. Bien, claro, por eso hay un problema, porque la izquierda tiene otro espacio. La izquierda o la socialdemocracia, en el caso que nos compete, eh, pues tiene tiene unos ideales de política social, de una sociedad diferente. Pero claro, ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos, además sobre todo en el caso peruano, en otros países no, pero en el caso peruano tengo un poco, quizás con toda ironía, la izquierda que quiere la derecha. Si la derecha tuviese que diseñar una izquierda, pues tenemos un poquito eso. ¿Y por qué digo eso? Porque tenemos una izquierda fuertemente desconectada de problemas de la vida cotidiana de la ciudadanía. Tenemos una izquierda evasiva, sí, claro, una izquierda que se preocupa mucho por los temas culturales, que son importantes, por supuesto, pero son importantes si tienes en cuenta otros temas, los temas laborales, los temas sociales, los temas de la vida cotidiana. Por eso se produce un cierto divorcio entre lo que es la mayor parte de ciudadanos y la izquierda. Tú a un ciudadano medio le hablas de la izquierda y normalmente tiene un cierto rechazo. ¿Por qué? Porque le ve algo muy alejado o algo muy radical. Muy alejado o muy radical. Entonces, claro, hemos visto que lo que parecía muy radical en realidad era una apariencia radical. Y lo muy alejado, sí, lo muy alejado, claro, justamente, como es tan alejado, la izquierda tiene, ese tipo de izquierda alejada tiene un problema. Tiene el problema
el purismo moral. ¿De acuerdo? El purismo moral, que es lo que no, nosotros tenemos unos ideales que los hemos pensado, que es una izquierda ciertamente idealista. Son tan bonitos nuestros ideales que no queremos contaminarlos con nadie. Pero claro, es que el problema es que ha habido unas elecciones y que tú has obtenido tantos representantes. Y si no te alías con otros, no tienes poder. Y si no tienes poder, es irrelevante, políticamente hablando. ¿De acuerdo? Entonces, si bien aquí he trazado cuál es la izquierda que le gusta a la derecha, que es esta de aquí, o muy radical o evasiva, podemos hablar de cuál es la izquierda que no le gusta a la derecha. La izquierda que no le gusta a la derecha es una izquierda racional, organizada, que, que sabe integrar los aspectos culturales con los políticos, sociales y económicos, principalmente. Empezando por lo económico, que es lo que más afecta a la vida cotidiana. Pero además, que políticamente tiene una cierta dosis de pragmatismo. Una cierta dosis. No he dicho que es totalmente pragmatista, porque entonces no sería nada, pero una cierta dosis. Esa idea de que vale la pena aportar algo y crear estructuras de poder, ¿no? Crear relaciones, crear pactos. Y cuando es que la política es fundamentalmente pactos. Y pactos que, bueno, pues que igual tu ideal tan puro no lo puedes llevar a cabo, pero igual puedes ceder en algo y aportar en algo. Y por eso justamente pues, tienes poder. Y si tienes poder, puedes llevar los ideales a la realidad, a la vida cotidiana de las personas. Esto sería, claro, alguien puede decir, bueno, está muy bonito esas palabritas. Bueno, y nos gustaría que fuese así. Pero eso es muy difícil. Bueno, es muy difícil. Sí, es muy difícil. ¿Existe en el mundo real? Pues sí, existe en el mundo real. Por ejemplo, vean ustedes el caso de España. El caso de España, que tuvo muchas dificultades. De hecho, el gobierno español tardó mucho en poderse formar como gobierno. ¿Por qué? Porque había fuertes discrepancias políticas. Estamos hablando de, a la derecha teníamos a Vox, al Partido Popular, Vox es esta derecha radical populista, el Partido Popular liberales conservadores, y por el sector de izquierda está el PSOE, Partido Socialdemócrata, pero que venía de algunas tendencias un poco derechistas, y por otro lado, como había dejado el espacio de la clase media golpeada, que era más de socialdemocracia, un poquito más social, entonces surgió Podemos en su momento. Inicialmente, el, los sectores derechistas del Partido Socialista no querían la alianza de Pedro Sánchez con Podemos. No querían, porque eran personas que podían estar en el Partido Popular, como también podían estar tanto el PSOE como el Partido Popular. Y de hecho, hubo algunos cambios, las bases. Pero sin embargo, justo, claro, ¿cómo se consiguió? Pues por un lado, de que los números no sumaban, o, o el Partido Socialista apoyaba al Partido Popular, cosa que ha sido una autodestrucción, que un Partido Socialdemócrata esté apoyando a su rival continuo, que es el liberal conservador, hubiese sido destrucción política. O sea, cualquier persona que hubiese votado al PSOE se sentiría traicionada, por ejemplo. Y por otro lado, claro, solamente salían los números pues, haciendo una alianza complicada, pero real, que era con Podemos, en este caso, que ha cambiado de nombre actualmente, y con los partidos nacionalistas de las distintas regiones. Claro, que eran bastantes, por lo tanto, dificultosos. Pero es que la alternativa era que gobernase el Partido Popular con Vox. Esa era la otra alternativa. O que el PSOE apoyase al Partido Popular. Es una política de derecha. Pero se consigue. ¿Cómo? Pues de forma pragmática. Todos han cedido. El PSOE cedió, Podemos cedió, los partidos nacionalistas cedieron y articularon un gobierno que les puedo prometer en sentido descriptivo de la palabra que ha sido mucho más social que se hubiese gobernado el gobierno de derecha. Y fue una política pragmática. Ninguno de los partidos ha llevado sus ideales puros a la práctica, pero sí que han llevado en conjunto una práctica política impura, pero muy social, por decirlo de alguna forma. Y eso es quizás
un poco lo que le falta a la izquierda aquí en Perú para dejar de ser esa izquierda que tanto gusta a la derecha. Sobre todo porque por mucho que uno estudie en la universidad o sea de clase media o lo que sea, cuando propone ideas progresistas no puedes pensarlas para su propio grupo. Tiene que pensarlas para la mayor parte de la ciudadanía. Y la mayor parte de la ciudadanía no es ni universitaria ni es de clase media. Tiene que fijarse en su vida cotidiana, en sus problemas cotidianos, en su vida. Bien, por cierto, ¿qué tal estoy de tiempo para ir cerrando? O, no, porque me parece que tengo para una hora más. No. Claro que sí, Joan. Yo creo que unos 5 minutos más, Perfecto, porque muchas gracias. sí, ya estamos en la hora. No, sí, sí, por eso, por eso. Por eso probablemente lo preguntaba. Gracias. Gracias por los minutitos. Bien, bueno, vamos a ver. Pasando al siguiente. Voy a ir un poquito rápido porque algunas cosas ya he ido, las he ido introduciendo. Justamente las he introducido con miedo a no poderlas explicar después. Por eso. Bien, aquí en esta idea de democracia como mercado, qué es lo que les comento? Pues básicamente el modelo teórico y la realidad de la democracia. ¿De acuerdo? Porque si inicialmente pensamos democracia como demos, ciudadanía, gracia, gobierno, por lo tanto, gobierno del ciudadano, pues no es eso lo que tenemos a nivel de modelos teóricos. ¿Eh? Claro, si fuesen solamente modelos teóricos, bueno, pues estarían en la biblioteca y ya está. Pero no, no, son instrumental, politológico y se diseñan las instituciones políticas también de esta forma. ¿De acuerdo? Y sobre todo han tenido mucha influencia en los años 90 y en varias universidades privadas tienen bastante influencia, por mucho que intenten aparentar lo contrario. Bien, porque básicamente es esa idea de crear la democracia como un mercado. ¿Mm? Hay oferentes y demandantes. Los oferentes son los partidos políticos, los demandantes son los ciudadanos que compran con su voto, con la elección del voto. Bien, claro, de ese modelo de mercado se traduce justamente a los candidatos y partidos y versus los ciudadanos. Pero lo mismo es lo mismo. Es lo mismo que candidatos empresarios, partidos empresas y los consumidores. ¿No? Por ello, justamente la idea también de la publicidad, porque no hay, cuando uno va a comprar, no sé, disculpen la publicidad, va a comprar una Coca-Cola, no está pensando en la composición de la Coca-Cola, está pensando que en la publicidad o incluso pues eso, pues en características momentáneas, pero que no reflejan la sustantividad de ese producto, si trae nutrientes o no los tiene. No los tiene. Exactamente igual. Los partidos políticos se venden a través de eslogans, a través de música, etcétera. Pero esto que les comento es una realidad, pero ya teorizada desde los años 50, imagínense. Estoy pensando en Schumpeter y estos autores. De hecho, justamente les voy a dejar algún enlace por ahí para que quien quiera revisar algún texto lo pueda encontrar. Por ejemplo, para no olvidarme, por aquí lo tengo, aquí está. Sí. Por ejemplo, en el texto que publicaba las ediciones pasadas no ha tenido lugar, un poco con ironía, ¿de acuerdo? Aquí les pongo, a ver en el chat, venga, aquí está. Les pongo este. Ahí tengo unos cuantos artículos, los que he ido publicando, que algunos han mencionado, y justamente, bueno, pues en el tema de la democracia hablo sobre este tema, ¿de acuerdo? Entonces, esa idea justamente de que la publicidad es más importante que el programa político, el eslogan, la música, cómo se presenta el candidato, etcétera. ¿Y eso qué es? Básicamente pensar el partido político como una máquina electoral, magmático en el sentido de que, bueno, pues no tiene una ideología clara, se va ajustando a los contextos de intereses de los momentos, no tiene militancia, porque incluso los militantes podrían ser un estorbo, porque los militantes podrían votar, podrían haber liberado, haber apoyado, formado comisiones, elaborado un programa político y después eso sería un elemento de rigidez, entre comillas, del partido político que como empresa necesita ser muy flexible y adaptarse a los intereses privados. Bien, esto viene un poco de los años 90, de la ideología pues, materialista y justamente de la irrupción del liberalismo y neoconservadurismo que se dio en su época. ¿De acuerdo? Bien, entonces, pasando un poquito al siguiente.
Bien, entonces, así pues, haciendo un diagnóstico de los partidos políticos y la democracia, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos que en el caso peruano no hay partidos políticos. En otros países sí, pero en el caso de Perú no. Los partidos políticos son realmente empresas políticas, SA, ¿de acuerdo? Que se parecen más al liberalismo elitista del siglo XIX. Partidos clubs, partidos con propietarios, ¿de acuerdo? Que se reúnen un grupito sin militantes, partido propietario, un partido que solamente existe en momento electoral, después desaparece. Partidos sin ideología, los partidos pueden desaparecer tranquilamente, no, las ideologías no están claras, porque no es necesario. Un partido SA de sociedad anónima, ¿de acuerdo? De intereses. Bien, y esto descriptivamente también nos hablaría de una democracia cooptada, una democracia con reformas institucionales continuas, ¿sí? ¿Por qué? Porque como las instituciones son instrumentales, pueden ser cambiadas y la realidad, la injusticia política, la desafección política continúa, porque no se toca a la sociedad, sino solamente se tocan instituciones políticas, entonces, pues perpetúa la problemática política. Y eso justamente lo que está haciendo permanente es esa crisis de representación, que es un poco la idea de la crisis de la democracia actualmente. El Congreso no representa a la ciudadanía, el Congreso sea, intereses privados, y los intereses privados, más que las ideologías políticas, explican las alianzas. De hecho, fíjese, en el caso peruano hemos tenido coaligados políticamente un partido marxista-leninista con Renovación Popular, con, con Frente Popular, claro, y oiga, ideológicamente esto, quien haya estudiado ideologías, pues digo, ¿y esto cómo cuadra? Pues no cuadra, por supuesto. Entonces, si no cuadra en el plano de las ideas, en el plano ideológico, ¿en qué cuadra? Cuadra en los intereses privados. Ahí sí que cuadra. Ahí sí que cuadra, en los intereses privados. Bien, entonces, por eso los intereses privados explican las alianzas y el modelo presidencialismo paramentalizado, pues evidentemente es normal que haya problemáticas de legitimación dual, pero eso es sustancial con el modelo. No podemos decir, no, qué mal que está. Bueno, no es el contexto concreto, ¿de acuerdo? En este momento no hay un conflicto entre ejecutivo y legislativo, al contrario, hay una cooptación del legislativo por el ejecutivo, perdón, una cooptación del ejecutivo por el legislativo, ¿de acuerdo? Eh, pero eso es algo momentáneo. Lo normal puede ser de que haya divergencias, por supuesto, pero eso es por el modelo político. Pasamos al siguiente. A ver qué me da. Bien, entonces, en esta crisis de la democracia liberal, un poco que sería lo que nos llevaba a reflexionar un poco eh, en todo lo que hemos estado comentando, es, primero de todo, vale, podemos hablar de que hay un nivel mínimo de crisis, ¿de acuerdo? Que es el que, claro, pero no sería crisis, es cuando alguien que es poco democrática critica, no, es que hay otros regímenes más estables, en cambio la democracia es inestable. Sí, claro, porque en la democracia pues, los ciudadanos participan y entonces tienen que llegar a acuerdos y eso es una cierta inestabilidad. ¿Hay muchos partidos políticos? Bueno, ¿y qué? Pero ¿representan a los ciudadanos o no? El problema no es que haya muchos o pocos partidos políticos, el problema es si son representativos o no. En Italia, por ejemplo, es el país que había muchísimos países, partidos políticos y nunca ha sido un problema eso. El hecho de, y además justamente cuando tenemos la sospecha de que cuando se habla de que hay demasiados partidos políticos, en realidad lo que se quiere es cerrar el paso de la expresión política de algunos grupos o algunas zonas del país. Eso es mucho más grave. Bien, bueno, por lo tanto, en, vamos a ver, es que hay un equívoco de que pensar que liberalismo y democracia son consustanciales. ¿De acuerdo? No, lo siento. Cojan ustedes la historia y se verán que el liberalismo era profundamente antidemocrático. De hecho, el liberalismo es democrático muy a su pesar. O sea, se le ha ido educando en la democracia al liberalismo. ¿Y cómo se le ha ido educando? No en base a cursos, sino en base a movilizaciones ciudadanas, en base a opciones políticas que defendían vías republicanas y democráticas mucho más presentes y potentes que no lo que era el liberalismo. Si ustedes cogen modelos
coherentes con el liberalismo del siglo XIX eran gobiernos elitistas. Por ejemplo, en el caso peruano, hubo unas elecciones en 1899, me parece recordar, y solamente tenía derecho a voto el 3,4% y solamente votó el 1,7%. Claro, estamos hablando de que eso era el concepto de ciudadanía que había en aquella época. Es que para ser ciudadano había muchos requisitos. Uno, ser hombre. Toma, 50% de la población fuera. No, pero es que además encima tienes que tener estudios. Ah, toma, fuera otro tanto por ciento de población. Pero además tampoco es suficiente porque tienes que tener un nivel de renta o un patrimonio bien elevado. Toma, total, al final quedaban en élites. Ese es el gobierno liberal de en su inicio. ¿De acuerdo? Ha sido justamente desde la tradición republicana y social, a través de sindicatos, partidos políticos, siglo XVI y movimiento de sufragismo de la mujer, justamente que se ha ido democratizando y extendiendo, haciendo que esa democracia liberal se extienda hacia otro modelo de democracia, que es la democracia junto a la democracia social o democracia unida al Estado social, que implica una economía social. Y ahí es cuando la democracia ha sido más robusta y más extensa. Justamente desde los años 90 ha habido un deterioro, un retroceso ante eso. Bien, muy bien, para terminar un poquito las ideas, simplemente. Entonces, bueno, claro, en esos contextos los partidos políticos, contextos de fuerte ciudadanía, los partidos políticos sí que tenían militantes. De hecho, en algunas partes, bueno, todavía se conservan ahí algunos locales históricos de partidos políticos. Y claro, estoy pensando en un partido voy a mencionarlo simplemente a título de ejemplo. No quiere decir que ahora sea el ejemplo. No, no quiere decir eso. Simplemente un ejemplo histórico. Estoy pensando evidentemente en el APRA. En el APRA, si ustedes se pasean por Trujillo o por algunas zonas de Lima, se encontrarán Casa del Pueblo, ¿de acuerdo? Y eso hacía referencia a otras épocas, a otro partido político que no es el actual, en el que existía militancia, y menciono el APRA porque es el partido de Perú, pero podría irme en España a distintos partidos políticos, como el PSOE o incluso también el Partido Comunista, también en su época también tenía, o el partido, o bueno, los movimientos anarquistas que también tenían sus locales, etcétera. Es decir, todo un espectro de partidos en los cuales se consideraba que la política no era algo momentáneo, era algo permanente. Universidades populares, centros de debates, conferencias, etcétera. O sea, espacios que implicaban que la acción política del ciudadano era constante, no solamente momentánea en el instante de las elecciones. Bien, eso es lo que, fíjese, unos partidos políticos institucionalizados, no porque han cumplido un requisito formal de inscripción, no, porque institucionalizados porque la sociedad política los ha construido en base a sus prácticas continuas. Bien, para ir terminando, disculpen, entonces, estaríamos justamente en, bueno, básicamente en lo que nos debería preocupar, que afecta en la actual, es básicamente desigualdades económicas, que difícilmente la desigualdad económica y social puede permitir una democracia de calidad. Después ha habido esta deconstrucción de las instituciones sociopolíticas, sindicatos, asociaciones, partidos políticos, en la realidad social estamos hablando. Tenemos un contexto durísimo. Recordemos que la derecha radical o el neoconservadurismo. Claro, ¿por qué hablo de derecha radical? Porque, por ejemplo, yo hice mi tesis en España sobre neoconservadurismo. Entonces, en aquella época el neoconservadurismo era otra cosa, era la época de la guerra de Irak, etcétera. Era un liberalismo conservador con fuertes tendencias populistas, pero no es el giro trumpista actual que más está pasando hacia lo que sería una derecha radical populista. Que eso es otra cosa. Eso es utilizar las instituciones democráticas para opciones políticas antidemocráticas y antisociales. Esa idea de exclusión, esa idea de retorno a sociedades con diferentes derechos en función de quién es el ciudadano, ya sea por género, ya sea por condición social o ya sea por lugar espacial o incluso lugar de nacimiento. Eso es algo que nos encontramos actualmente. Bien,
existen esos elementos de crisis, el asalto aquí al Congreso de Estados Unidos o las elecciones en Brasil, y la raíz está el desclasamiento de clase media. La clase media ya no se ve representada, los movimientos, las clases bajas ya no se ven representados tampoco en lo que es los representantes políticos, y entonces buscan representaciones fuera de, las, de, las, de las opciones políticas. Y por ello hay políticos oportunistas que intentan capitalizar ese descontento. Básicamente, también esa idea que el Estado, claro, ¿por qué se ve que movimientos antiestatistas? Porque claro, es que el Estado que debería cumplir una función hacia la ciudadanía, pues la está dirigiendo muchas veces hacia intereses privados. Y, y esa idea y además se une la idea de que no pagar impuestos, la idea de por qué un funcionario debe ser alguien permanente, y eso es justamente lo que deteriora el Estado. Si no pagas impuestos, el Estado no tiene recursos. Si el Estado no tiene recursos, no tiene recursos para dirigirlos hacia quien más lo necesita, que son los sectores más bajos de población, incluso medio bajo. Las camas en los hospitales no va a haber, lo siento, no hay recursos, ¿de acuerdo? Pero, ¿por qué? Porque hay un pacto tácito. El pacto tácito es, no te cobramos impuestos, pero después no nos pidas. Y eso es un pacto pernicioso, porque lleva justamente a pensar que la solución es individual. Y eso puede funcionar mientras hay prosperidad económica. Pero si hay una mínima crisis, ahí es cuando, como en la pandemia, nos encontramos con que eso no funciona. Bien, y terminando ya entonces, pues entonces nos encontramos con esto. Nos encontramos con esa captación del Estado por intereses privados, por una descapitalización del Estado, y eso justamente redunda en esa crisis de representación en que el ciudadano no se ve ni representado en instituciones ni representado en la acción del Estado. Por ello, nos encontramos con una cierta polarización política y, de hecho, patente. Por un lado, un centro quiere decir de que se está normalizando, que está pasando a ser la política normal, la política de la derecha radical, exactamente igual que en los años, en la primera década del 2000, la política normal era la política neoconservadora, que explicaba mucho más la política, y en los márgenes estaba otro tipo de política. Ahora hay un giro más hacia la derecha, en esa derecha radical normalizada, que excluye, que, que crea enormes y profundiza brechas de género y sociales, justamente en una periferia no ideologizada. Es decir, no hay ideologías que nos representen una práctica política eh, representativa que se pueda poner. Incluso muchas de estas opciones de derecha radical se, se proponen como antipolíticas, como no, yo no soy un político, por lo tanto soy un empresario, por lo tanto paz. Y eso es justamente los elementos perniciosos. Dejo esto aquí a pensarlo, pero piensen la última palabra del PPT, la estasis. Si esto no se resuelve, si esto no entra en vías de solución o por lo menos de crear una cierta eh, reorganizar lo que es la ciudadanía con representantes y con acción de Estado, lo que tendemos es hacia una polarización, hacia sectores que no son representados y que actúan fuera de instituciones, y por lo tanto esto lleva a la estasis. ¿Y la estasis qué es? El conflicto social. Lo que temían tanto los atenienses, y la democracia surgió justamente como la democracia real surgió como forma de evitar la estasis, el conflicto social y en el extremo la guerra civil. Por lo tanto, ahí tenemos esos dilemas que afrontar. Les dejo aquí para que ustedes planteen sus preguntas o cuestiones. Muchas gracias.